Esta no fue una semana cualquiera. Fue una semana de ataques, de presión, de intentos de desgaste, pero también fue la semana donde más fuerza parece haber tomado su campaña. Mientras unos intentaban instalar narrativas desde los medios, otros infiltraban personajes extraños en sus recorridos y la violencia volvía a tocar la política colombiana de la peor manera. Las plazas seguían llenándose y las encuestas comenzaban a mostrar un crecimiento que ya muchos no pueden ocultar. Primero vino la encerrona en Noticias Caracol, donde lo señalaron de machista, misógino y maltratador en medio de un ambiente que para muchos parecía más un juicio que una entrevista. Después apareció el escándalo del supuesto escolta infiltrado durante la gira por Antioquia, generando aún más tensión alrededor de la campaña. Y como si eso no fuera suficiente, llegó la tragedia. El asesinato de un coordinador político en el Meta, junto a su acompañante, un hecho que volvió a encender las alarmas sobre el clima que vive el país. Pero los ataques no terminaron ahí. Desde la campaña rival también llegaron golpes mediáticos, gestos teatrales y frases dirigidas a ridiculizarlo. Con los niños no se meta, críticas por usar atril, burlas por portar chaleco antibalas, intentando convertir la seguridad y los eventos públicos en motivo de ataque político. Sin embargo, mientras todo eso ocurría, algo empezó a quedar claro. Lejos de debilitarlo, cada ataque parece estar alimentando aún más su crecimiento, porque mientras las críticas llenaban titulares, él llenaba escenarios. Y eso es justamente lo que vamos a analizar hoy, detalle por detalle, en este especial de fin de semana. La polémica entrevista en Noticias Caracol y Blue Radio sigue dando de qué hablar. Lo que muchos no sabían es que esa grabación llevaba alrededor de 8 días guardada antes de salir al aire, justo en medio del momento más tenso y mediático de la campaña. Para muchos simpatizantes, no fue una entrevista periodística normal, sino una verdadera encerrona donde intentaron instalar etiquetas como machista, misógino y maltratador, buscando golpear su imagen pública más que debatir propuestas. Pero el efecto terminó siendo distinto al esperado. Mientras los ataques crecían en medios y redes, también aumentaba la percepción de que existía un intento coordinado por desacreditarlo políticamente. El tiempo apremia. Ahora vamos a hablar de cultura. Usted que es además sensible con las actividades culturales, pero me acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar? No, pero espérate, candidato? porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy candidato? peleando. No pelee con esa fue una yo no frase estoy peleando. que dijo. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Ah, que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho. Claro, son dos cosas distintas.
pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije... Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato, pero hablemos yo de era la un ética, litigante. candidato. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa... no me voy lejos. Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla. A propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia. Porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad. Y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista. No, te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. No, pero perdóname porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Esa fue la diferenciación, porque una colega tuya malintencionada dijo, lo que hizo su cliente es inmoral. Yo le pregunté, ¿es ilegal? No. Entonces le dije, una cosa es la moral y la ética y otra el derecho. Y de ahí se agarraron. Pero esa es una discusión que está decantada en la filosofía del derecho hace más de 150 años. No me la inventé yo. Puedes consultar a Kelsen, puedes consultar a Hegel. Ahí está, simplemente puse una discusión sobre el tapete para hacer claridad sobre una defensa, porque a veces resulta que lo inmoral también es ilegal, pero hay veces que lo antiético o lo inmoral no es ilegal, y ahí es donde entra el conflicto. Trinos vienen, lo que se quiera. Y ya vamos a entrar en el tema de la campaña de desprestigio, de guerra sucia contra Abelardo, a propósito de la operación de Caracol, ¿no es cierto?, en la entrevista de Malú, y que es muy importante entenderla, de por qué, para que comprendamos todos que eso no fue un momento, es decir, supuestamente la indignación por un momento de rabia de Abelardo, que supuestamente contra la periodista. Eso no es cierto. Y aquí hay una demostración que es indiscutible. Ayer cuando comienzan a marcarme en el celular y trinos y mensajes de WhatsApp y toda esa cosa, que mire lo que le ocurrió con la entrevista hoy de Abelardo. La entrevista de hoy de Abelardo. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Voy a ver qué pasó. Abro y resulta que veo que es la entrevista de Abelardo con Malú y con las otras periodistas. Y yo digo, ¿pero por qué hoy? Si es que de esta entrevista estuvimos conversando, Abelardo y yo, que comimos el lunes de la semana anterior, más que 8 días antes de esta entrevista. Pues resulta que la entrevista fue publicada antes de ayer, lunes por la mañana. No. Ayer. Ayer martes por la mañana. Ayer martes por la mañana. Pero como recordé que Abelardo en la comida, en la cena, me contó de la entrevista con Malú, que había estado en Caracol y que además había en la entrevista abordado el tema de los acosos sexuales y el tema del derecho penal que ha ocurrido en Caracol. Entonces dije, pero es que, ¿por qué lo recibe? Entendí que la gente, que el público estaba recibiendo la entrevista como si hubiera sido hecha ayer. Claro, y además fue muy publicitada durante el fin de semana y el lunes. Claro. Pero eso no tendría nada de raro. O sea, una entrevista grabada con anterioridad, pues no tiene nada de raro con las agendas de los candidatos, que queda difícil a veces estar en directo. Eso no tendría nada de raro. Lo que tiene para estudiarse es el tema de todo lo que se dio alrededor de esa entrevista y de todo, y del tsunami intencional que se causó alrededor de la entrevista. No, es decir, no tiene nada de raro que se hagan programas pregrabados. Eso
en elecciones, en no elecciones, con candidatos o no candidatos. Lo que sí llama la atención, y que fue lo que ocurrió, es que se tardaron 8 días en preparar el escándalo, la manipulación y la supuesta indignación. Porque si efectivamente Malú y Caracol se sintieron tan indignados por la entrevista de Abelardo hace 8 días, pues han debido salir a expresar su indignación. Uno no expresa una indignación espontánea 8 días después. Y mucho menos cuando sale esa indignación con una cantidad de trinos de los enemigos políticos y de las bodegas de ellos y de las campañas de Paloma y de la campaña de Cepeda. Es decir, en un tinglado que apareció como si hubiera sido un estallido de indignación espontáneo, cuando en realidad se tardaron 8 días preparándolo. Otro episodio que desató enorme polémica esta semana fue la aparición de un supuesto escolta infiltrado durante la gira política en Antioquia. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes, generando preguntas sobre cómo una persona ajena al esquema logró acercarse tan fácilmente en medio de eventos masivos y plazas completamente llenas. El tema encendió las alarmas porque no se trató solo de un escándalo político, sino también de seguridad. Muchos seguidores interpretaron el hecho como una muestra del nivel de tensión que está alcanzando la campaña, especialmente en un momento donde cada aparición pública reúne a miles de personas. Y mientras desde distintos sectores intentaban minimizar lo ocurrido, el debate crecía aún más en redes sociales, aumentando la sensación de que alrededor de esta candidatura se está viviendo una presión política y mediática cada vez más intensa. En una agenda que tenía el candidato Abelardo de la Espriella en Envigado puntualmente, el equipo de seguridad de la campaña aseguró haber detectado y neutralizado una situación irregular que tenía que ver con un supuesto escolta que estaba incluso armado y con varias identificaciones al parecer falsas dentro de su esquema de seguridad. Según informaron, este hombre habría estado realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato Abelardo de la Espriella, pese a que según la campaña no pertenecía ni estaba autorizado por el equipo oficial de protección de Abelardo. Incluso el director de la UNP, de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, esta entidad que le proporciona la seguridad a las personas en riesgo en nuestro país, él confirma que durante el evento del candidato el esquema de seguridad encontró a esa persona sospechosa y armada que no supo explicar su situación y fue detenido de inmediato porque aparentemente tenía antecedentes o tiene antecedentes judiciales. Sobre las 6 de la tarde de ayer se realizó una reunión virtual del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección y se puso sobre la mesa esta situación. Lo que llama la atención son todas las fotografías que salieron después de esto. Se conoció el carnet de este tipo que se identificaba como Carlos Mauricio Zapata Moreno, que tenía supuestamente tarjeta de propiedad de armas traumáticas, neumáticas, fogueo, paintball y de aire. Al parecer todos estos documentos eran falsos. También llama la atención lo que tenía cuando lo requisaron. Tenía 2 proveedores, un arma, no sé si sea traumática o un arma de fuego real, eso ya las autoridades se encargarán de definirlo. Tenía panfletos alusivos a la campaña de Abelardo de la Espriella, ese afiche que dice póngale la raya al tigre. Tenía su cédula de ciudadanía, su identificación, también al parecer falsa, y un tarro de gas pimienta. Eso fue lo que llamó la atención de las autoridades, lo requisaron y demás, y le encontraron también incluso una placa de escolta que dice Medellín Security Service, República de Colombia, y dice Carlos Zapata y un número de identificación, 1020400, y también el RH del supuesto escolta. Esta fue la placa que le encontraron a este señor mientras lo requisaron, además del arma traumática la que tenía. Usted sabe que en estas situaciones y más en estos momentos en que hay amenazas sobre la mesa a todos los candidatos, pues llama mucho la atención que un señor de estos se haga pasar como escolta y más en una campaña como la de Abelardo de la Espriella. La semana también quedó marcada por una noticia trágica que golpeó directamente a la campaña: el asesinato de un coordinador político en el Meta junto a su acompañante. El hecho generó conmoción y volvió a poner sobre la mesa el peligro que históricamente ha rodeado a la política colombiana. Más allá de las diferencias ideológicas,
muchos comenzaron a preguntarse hasta qué punto el ambiente de polarización y ataques permanentes está elevando la tensión en el país. Mientras la campaña expresaba su rechazo y pedía claridad sobre lo ocurrido, en redes sociales, miles de personas mostraban preocupación por el nivel de riesgo que hoy enfrentan quienes participan en actividades políticas en diferentes regiones. Un episodio que convirtió una semana de controversias mediáticas en una semana marcada también por el miedo y la violencia. Colombianos, defensores de la patria, con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas. Anoche asesinaron a Roger Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto. Roger era un patriota, un padre, fue un alcalde cívico, derrotó a toda la clase política. Estos dos hermanos asesinados vilmente eran hombres valientes de familia, patriotas de pura cepa, tigres de verdad, que no tenían miedo de salir a la calle a hacerle campaña al tigre, buscando un país distinto. Roger y Fabián no eran políticos de escritorio, eran líderes del pueblo, miembros de la manada, hacían parte de los millones de nunca que trabajan para conquistar esa patria milagro que todos soñamos. Ellos habían recogido publicidad en Villavicencio para activar la campaña este fin de semana en el Alto Ariari, y cuando regresaban a su tierra, los asesinaron cobardemente a sangre fría cuando les encontraron la publicidad. Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña, sobre la imagen del tigre. Ese fue el único delito que cometieron: luchar por hacer patria, por hacer democracia, por hacer parte de la manada. Esa sangre no se borra, esa sangre no se grita, esa sangre es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca. En Cubarral y en todo ese corredor del Meta operan las disidencias de la FARC, al mando del miserable y despreciable Calarcá. Lo sabemos, lo denunciamos ante el mundo y Colombia, y no vamos a permitir que sigan asesinando a quienes quieren una Colombia libre del narcoterrorismo que promueven estos miserables. Este crimen no es obra de desconocidos, es el terrorismo de siempre que sigue cobrando vidas, porque este gobierno, el de Petro, le ha dado oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos. Basta ya. Desde el primer día de mi gobierno le declararé una guerra frontal y sin tregua al narcoterrorismo. No habrá diálogos con asesinos, no habrá paz total e impunidad para bandidos. Vamos a retomar el territorio, a bombardear campamentos, a fumigar la coca que financia su crimen y a dar de baja a todo aquel que levante un arma contra el pueblo colombiano. Yo respondo por eso, lo voy a hacer. A Roger y a Fabián, a sus familias, les prometo, delante de Colombia entera, su sangre no será en vano, su sacrificio no quedará impune, su ejemplo no será olvidado. Por eso anuncio que encabezaré personalmente una gran caravana en homenaje a ese par de valientes y en contra de la FARC y del narcoterrorismo que vamos a derrotar. Una caravana en honor a Roger y Fabián y en honor a todos los caídos por defender este país. Una marcha donde diremos con una sola voz: Colombia no se rinde, Colombia no se arrodilla y el tigre no se calla. Roger y Fabián, hermanos, descansen en paz. Su lucha es nuestra, su bandera la llevaremos más alto que nunca. ¡Viva Colombia libre! Abajo el narcoterrorismo. Hoy más que nunca estoy firme por el Meta y firme por la patria. Y aquí es donde ocurre algo que pocos esperaban, porque después de la encerrona mediática, del escándalo del supuesto escolta infiltrado, de la tragedia en el Meta y de los ataques constantes desde otros sectores políticos, en vez de desplomarse,
terminó creciendo aún más. La más reciente encuesta de Atlas Intel mostró un avance importante en intención de voto y un crecimiento que ya empezó a preocupar a sus rivales políticos. Mientras muchos esperaban que toda esa presión mediática debilitara la campaña, ocurrió lo contrario. Cada ataque parece haber reforzado la narrativa de que existe un intento desesperado por frenarlo. Y eso se refleja no solo en las encuestas, sino también en los escenarios llenos, las giras masivas y el crecimiento digital que ha tenido durante los últimos días. Lo más llamativo es que incluso analistas y medios que antes minimizaban su candidatura, ahora se ven obligados a hablar de su ascenso. La encuesta de Atlas Intel mostró que la distancia se redujo de manera importante y que en escenarios de segunda vuelta el panorama se vuelve mucho más competitivo. Y ahí nace la gran pregunta que muchos empiezan a hacerse. ¿Los ataques realmente lo están debilitando o lo están convirtiendo en una figura todavía más fuerte? Acaba de salir una encuesta para que la gente empiece a analizarla este fin de semana y es la encuesta de Atlas Intel, que a diferencia de otras mediciones, Lucas, en esta oportunidad Atlas Intel sí lo está haciendo presencial porque se le criticaba mucho que tuviera esta metodología digital. Sí, señora, encuesta presencial realizada, Camila, a 55.039 personas entre el 9 y el 14 de mayo. Acaba de salir, publicada de Atlas Intel para la revista Semana. Intención de voto en primera vuelta, cuando usted cuenta los votos válidos, según Atlas Intel, esto está de la siguiente manera. Iván Cepeda tendría el 37.6%, Abelardo de la Espriella el 32.9% y Paloma Valencia el 16.7%. Le sigue Sergio Fajardo con el 4.9% y cierra el top 5 la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 3.5%. Eso tiene usted, Camila, entonces serían los resultados de primera vuelta cuando usted coge los votos los votos válidos. Y subieron la muestra, ¿no? Porque ellos alrededor de 4.000 entrevistados a través de métodos digitales ahora van presencial y suben la muestra a 5.000. Sí, a 5.039 personas. Y tomaron la decisión de hacerla presencial por cuenta de que les llamaron la atención de haberla hecho digital y que no cumplía con los estándares de la ley de encuestas? No sabemos. Esta es la segunda encuesta. Es una presencial. Sí, exacto. Esta es la segunda. Habían hecho, Camila, 2 o 3 digitales y esta es la segunda presencial. Las quejas o la investigación que se abrió fue por la que hicieron en enero, que ahí dijeron, es que esto es un sondeo, esto no es una encuesta, y esa sí tenía el método digital. Vamos a ver. Esta sí es una encuesta que cumple con todos los requisitos que pide el Consejo Nacional Electoral. Es una encuesta que publica Atlas Intel para la revista Semana, hoy viernes 15 de mayo, antes de un puente festivo. Esta, Camila, es la encuesta que le gusta a Abelardo de la Espriella y a su campaña, ¿no? Es la que siempre toma como referencia permanentemente. Y entonces, como Paloma Valencia, y ayer lo mencionábamos, está apostándole a que ella es la que gana en segunda vuelta y no Abelardo de la Espriella, que en primera vuelta pues sí le saca una ventaja muy importante, la dobla en intención de votos Abelardo de la Espriella a Paloma Valencia y se acerca a Iván Cepeda, no están muy lejos en primera vuelta. En segunda vuelta, ¿cómo es el panorama? En segunda vuelta, Camila, el panorama en votos totales sería el siguiente. Si esa segunda vuelta se diera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella crece 3.6% respecto a la anterior encuesta y esto tendría 44% Abelardo de la Espriella, 40.4% Iván Cepeda, con un 15.6% de votos blancos, nulos o indecisos, que no saben por quién van a votar. Si fuera Paloma Valencia versus Iván Cepeda, tendría 40.6% Paloma Valencia, creciendo 1.4% respecto a la anterior encuesta, 39.2% Iván Cepeda, es decir, un empate técnico, Camila, porque están a menos de un punto de diferencia, y 20.2% son los votos que estarían blancos, nulos o de momento indecisos, que no saben por quién votarían. Es igual que la vez pasada, Camila, en la anterior, que nos traía también Lucas, ambos le podrían ganar en segunda vuelta a Iván Cepeda. Claro, pero en la anterior de Atlas Intel, Paloma Valencia tenía más intención de voto en segunda vuelta que Abelardo de la Espriella, y acá pues cambia. Acá es Abelardo de la Espriella con mayor intención de voto en segunda vuelta enfrentándose a Iván Cepeda. Esto, y es importante porque Paloma Valencia y su campaña en lo que se han concentrado es en decir que ellos tienen mayores probabilidades de ganarle a Iván Cepeda en segunda vuelta que a Abelardo de la Espriella. Lo que dice esta encuesta de Atlas Intel es que no. Sí, Camila, de hecho estoy aquí buscando porque en la anterior encuesta, cuando usted veía los escenarios de segunda vuelta en Atlas Intel, Abelardo de la Espriella tenía 47.8% frente a 42% de Iván Cepeda. Y Paloma Valencia tenía 49.1% frente al 40.6% de Iván Cepeda. Aquí se reduce entonces la votación que obtendría Paloma Valencia y aquí le sacaría, según esta encuesta, mayor ventaja en una segunda vuelta a Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Y Lucas, veo otro cambio acá porque en la anterior de Atlas Intel todos le ganaban en segunda vuelta a Iván Cepeda, incluido Sergio Fajardo. Acá estoy viendo que Sergio Fajardo perdería en una segunda vuelta contra Iván Cepeda, ¿cierto? Sí, aumentan, Jenny,
Jennifer, el porcentaje de votos en blanco, nulo y no sé. En este caso, si la segunda vuelta fuera Sergio Fajardo frente a Iván Cepeda, tendría Sergio Fajardo el 26.3%, Iván Cepeda el 39.4%, es decir, Iván Cepeda se mantiene en esa base del 40% en los 3 escenarios, pero los votos blancos, nulos o que no saben por quién van a votar, tendrían Jennifer en este caso el 34.3%. Pero el crecimiento no solo se está viendo en las encuestas, también se está viendo en la calle. Y eso quedó claro en las correrías por Itagüí, Envigado y Sabaneta, donde en un mismo día realizó 3 tarimas completamente llenas, con asistentes desbordando los espacios y una energía que incluso sorprendió a quienes seguían la gira política. Mientras desde algunos sectores continúan los ataques y las críticas, las imágenes de las plazas repletas empezaron a hablar por sí solas. Porque no fue un solo evento aislado. Fueron varias concentraciones consecutivas en distintos municipios, manteniendo la misma convocatoria y el mismo entusiasmo de la gente. Y eso es justamente lo que más empieza a llamar la atención. Entre más intentan frenarlo desde los medios y desde la política tradicional, más parece crecer la conexión con las personas en las regiones. Las tarimas llenas en el sur del Valle de Aburrá terminaron convirtiéndose en otra señal de que la campaña atraviesa uno de sus momentos de mayor impulso. Tiene asustados a los de siempre, al establecimiento, al régimen y a los bandidos. Miren este fervor un miércoles, 2:30 de la tarde, sin tamales, sin buses, sin politiquería. Este es el fervor y la pasión que le da la fuerza en el corazón al tigre para seguir peleando por la patria. Por eso yo les digo, la cosa está fácil. Podemos ganar en primera vuelta. Y jubilamos de una vez a toda esa gente y construimos una nueva nación. Una nueva nación en donde lo importante sea el pueblo, porque esto no es una candidatura, esto es un movimiento popular. Yo soy un hombre independiente en lo político, porque no tengo más jefes que ustedes, que son los que me tienen aquí. Y Dios primero, porque esto también es una guerra espiritual. ¡Que viva Cristo Rey! Vamos a hacer una verdadera revolución, y eso se hace con independencia política. No tenemos dueños ni jefes, los jefes son ustedes. Y con ese carácter voy a recuperar la seguridad. Voy a recuperar la seguridad desde el más recóndito de los pueblos de la geografía nacional hasta los barrios de todas las ciudades. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuperando los territorios, bombardeando los campamentos narcoguerrilleros, fumigando y erradicando la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que son las 330.000 hectáreas de coca. En las ciudades voy a montar el bloque de búsqueda contra la extorsión. Ya está bueno de esos bandidos. Y también voy a perseguir el microtráfico. No quiero a esos bandidos envenenando a los niños y jóvenes de la patria en los espacios públicos. Y si Antioquia mostró fuerza, lo que ocurrió en el Valle del Cauca terminó confirmando que el crecimiento ya no es un fenómeno aislado. Durante la correría por diferentes pueblos y corregimientos del departamento, la campaña realizó al menos 7 tarimas en una sola jornada, recorriendo municipios donde hace apenas unos meses muchos aseguraban que no tenía presencia política fuerte. Lo impresionante no fue solo la cantidad de eventos, sino la respuesta de la gente en cada parada. Desde pequeños corregimientos hasta plazas principales, las concentraciones estuvieron llenas, con personas esperando durante horas para verlo llegar. Las imágenes de caravanas, calles abarrotadas y tarimas reventadas empezaron a circular por todas las redes sociales, reforzando la sensación de que la campaña atraviesa un momento de expansión acelerada. Y mientras algunos medios siguen concentrados en los ataques y las polémicas, en las regiones parece estar ocurriendo otra historia completamente distinta. Una campaña que se mueve sin descanso, que conecta con la gente en los pueblos y que cada semana muestra una convocatoria más grande que la anterior. Y en medio de toda esa correría por el Cali y diferentes municipios del departamento, también hubo espacio para una intensa gira de medios que terminó dando mucho de qué hablar. Mientras algunos esperaban entrevistas tensas o escenarios complicados,
Lo que ocurrió fue una exposición mediática constante que mantuvo el nombre de la campaña en el centro de la conversación pública durante toda la jornada. Radio, entrevistas, transmisiones y encuentros con periodistas hicieron parte de una agenda cargada que mostró otra cara de la estrategia, no solo llenar plazas y tarimas, sino también dominar la atención mediática incluso en medio de la polémica nacional, y eso terminó generando algo clave en política: visibilidad permanente. Porque mientras los ataques continúan desde distintos sectores, la campaña parece aprovechar cada micrófono y cada aparición para fortalecer aún más su presencia. Y en ciudades como Cali quedó demostrado que, más allá de las críticas, hoy existe una expectativa enorme alrededor de cada recorrido y cada intervención pública. Don Alejandro, gracias por la invitación aquí a CW+. Es un placer acompañarles. Y aquí con el próximo vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo. Madrugaditos, Alejandro. Sí, y hoy la mañana estuvo fresca, está tranquila, viernes, fin de semana, 15. La cosa se va a poner interesante en esta conversación, sobre todo porque ustedes nos van a poder hacer varias preguntas. Dejen sus comentarios, todo lo que quieran saber de Abelardo y José Manuel, les vamos a estar preguntando. Aquí, como se dice el dicho, a calzón quitado, que vamos a hablar de todo un poquito, ¿correcto? Y eso eso la gente ya está dejando los comentarios en las distintas redes sociales, los vamos a estar leyendo más adelante, pero venga, yo sí quisiera decirles, porque los hemos visto mucho, que Cali, que el Valle, ayer desplazándose por diferentes municipios del Valle del Cauca. ¿Esto va a ser tema solamente de campaña o en un eventual gobierno también lo veremos por aquí? Mira, desde el principio, la única candidatura en la historia de Colombia que se ha inscrito en Cali es la de nosotros. Nosotros hicimos la inscripción aquí. Estamos concentrados en el Valle del Cauca por varias razones. Primero, porque aquí empezaron a dividirnos y aquí nosotros vamos a volver a empezar a unir al país. Segundo, porque estamos convencidos de que el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia hace parte fundamental de la recuperación de la patria. Aquí está uno de los grandes motores, porque tenemos todas las posibilidades para hacer una patria milagro, y esa patria milagro empieza en el Valle del Cauca. Yo agregaría que el Valle del Cauca tiene los 3 activos que hacen potente a Colombia. Yo digo que es un ejemplo para Colombia, porque es un país biodiverso. ¿Qué más biodiverso que el Valle del Cauca? Increíble. Es un territorio lleno de cultura, de talento, de música, de gastronomía, de literatura, de patrimonio arquitectónico, de patrimonio religioso, lleno de cultura. Y tiene el mejor talento emprendedor, incluso comparativamente en el país. Luego, aquí hay todo para lograr mucho más. O sea, nosotros, esto no es por política solamente, es porque sabemos que recuperar al Valle es estratégico para salvar y reconstruir a Colombia. Pero Ricardo, venga, yo le hago una pregunta. ¿Qué, de lo que han podido recorrer aquí en el Valle del Cauca, en Cali, qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué ustedes dicen, esto está chévere, lo repito, me gusta, experiencia, comida, lo que sea? Bueno, aquí se come maravillosamente bien. Ya por el sancocho en Ginebra, yo estuve por allá con ustedes. Sí, ahorita nos comimos unos pan de bonos espectaculares antes de llegar aquí, estamos en otro medio. Cali, mira, la gente es maravillosa. Hay una gastronomía extraordinaria, hay cultura, hay salsa, hay legado, hay tradición, pero tienen una plaga, que son los políticos de siempre. Pero venga, ya vamos a hablar de eso. Y José Manuel nos ha dicho qué es lo que más le ha gustado, ¿no? Le faltó. Mira, a mí me gustan muchas cosas, pero tuve la fortuna de estar, como he estado varias veces, en el puerto de Buenaventura. Ah, sí. Y descubrir un lugar absolutamente mágico, con enormes potencialidades. Pero no hemos sido capaces de aprovecharlo por la orfandad de los gobiernos con respecto al Valle del Cauca y todo el suroccidente de este país. Llegó el momento en donde para un gobierno este territorio sea esencial, sea central. Y para nosotros lo será. Oiga, y uno con lo rico que se pasa además en Buenaventura. En estos días estuvieron sus respectivas esposas aquí. Quedó muy bonito. Hace 8 días justamente. Qué maravilla, sí, claro. Y nos contaron muchas cosas. Entre ellas, Ana Lu nos dijo que ella es la que se levanta siempre, que es más probable que se levante ella con mejor genio por la mañana. ¿Usted qué tal se levantó hoy? Eso es mentira. Yo, ¿la toco el pie izquierdo o con el derecho? No, lo que pasa es que ella a veces se levanta y pone música a todo timbal. Y entonces yo le digo, mi amor, cógela suave y vamos ahí creciendo un poco, pero yo también me levanto feliz, porque levantarse al lado de una mujer de esa, ¿cómo te levantas aburrido? Claro, además yo no soy un tipo, yo soy un tipo súper positivo, cero conflictivo, cero denso. A mí me gusta ver la vida con alegría, con esperanza, y soy un tipo que
que le agradece a Dios todos los días por estar vivo. Es que la vida, el solo hecho de poder levantarte y vencer la noche ya es un milagro. Y poder ver la luz, poder disfrutar el paisaje, compartir con la gente, abrazar a tus hijos, estar con tu mujer, eso es maravilloso. Yo soy un hombre muy feliz y además me la paso todo el día mamando gallo con ella, porque a las mujeres hay que hacerlas reír todo el tiempo. Entonces yo me la paso todo el día haciendo reír a mi mujer. Venga, aquí estamos los nunca, hermano. Los que nunca hemos hecho politiquería, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que no nos aprovechamos de la gente para, por cuenta de esas necesidades, ponerlos a votar y a llenar buses y a llenar plazas. Esto es diferente. Y nosotros somos la respuesta a lo que muchos de los televidentes habían querido. Gente independiente en lo político, no pertenecemos a la rosca política. Independiente en lo económico. A esta campaña no la patrocinan los grandes capitales. Tercero, nos estamos rodeando de los mejores. Mira el tremendo vicepresidente que escogí, lo mejor que le ha pasado a esta campaña. Así va a ser nuestro gabinete. Cuarto, yo soy un hijo de la provincia y solamente un hijo de la provincia le puede dar a la provincia el valor que se merece. Y quinto, tenemos el valor, el carácter, la ardentía y el talante para hacer lo que Colombia necesita que se haga. Doctor José Manuel, los veo conectados. ¿Qué ha permitido esa conexión? Que aquí desde el primer día nos pusimos de acuerdo. No duramos una semana viendo a ver si nos poníamos o no nos poníamos de acuerdo. Que había consistencia y que la suma era poderosa, porque se sumaba experiencia empresarial, experiencia en el sector público, experiencia académica, porque había convicción de principios esenciales, que íbamos a arrancar sin los partidos políticos tradicionales, que íbamos a atender las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, que teníamos también el compromiso de luchar activamente contra la corrupción, garantizando la seguridad de los territorios, y que íbamos a trabajar por el pueblo colombiano, por la gente. Y hoy lo sentimos en el recorrido en el Valle del Cauca. Es impresionante el fervor, las ganas. La gente está absolutamente emocionada con la campaña del Tigre Abelardo de la Espriella, en una demostración de que cuando tú le hables a la gente lo entiende. En cambio, si le hablas al político de turno, la gente no lo entiende porque se mamó de los políticos de siempre. ¿Usted siente, doctor Abelardo, que ha seducido al electorado? Sí, hemos enamorado al pueblo colombiano. Esta fórmula está conectada con la gente. Mira, Edgar, el pueblo no es tonto como los políticos de siempre piensan. La gente sabe cuando es auténtico. La gente está harta de la politiquería. La gente está harta de la rosca, de los loguitos de los partidos. Además, la presidencia de la República es un momento maravilloso en el que el pueblo ratifica su libertad votando por el que le da la gana. En el anonimato del cubículo, en el secreto del cubículo, la gente le va a querer poner la raya al tigre porque saben que no somos los mismos de siempre, somos los nunca. Y eso hemos venido a hacer José Manuel y yo. No la política de siempre, sino hemos venido a cambiar la política para siempre. Y parte de cambiar la política para siempre está en no recibir apoyo de gente que nos ha traído a este desastre y en resolverle al pueblo colombiano los problemas que lo aquejan, de inseguridad, destrucción del sistema de salud, la corrupción de los de siempre que se están robando el billete, la falta de oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso hay que recuperarlo, hay que darle agua potable a la gente, hay que darle alcantarillado, hay que darle casa a la gente, pero no al 17% como prestan los bancos de Colombia, sino al 2% real. Hay que enfrentar la pobreza y el hambre y hay que resolver las deudas históricas de infraestructuras que hay en Colombia, en el Valle del Cauca. Tenemos que resolverlo de Buenaventura. Para eso, más que plata, se requiere voluntad. ¿Ustedes saben por qué los de siempre no han querido resolver los problemas a la gente? Porque quieren tener a la gente arrodillada para controlarla con OPS. Por eso, nosotros hemos venido a liberar al Valle del Cauca de la esclavitud de los de siempre y a Colombia, para que entre todos llevemos a este país a ese lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Y después de analizar todo lo que ocurrió durante esta semana, queda algo que ya es imposible de ocultar. Estamos viendo una campaña que, lejos de debilitarse con los ataques, parece fortalecerse cada vez más. Y eso es precisamente lo que hoy tiene a muchos sorprendidos. Porque en cuestión de días pasó de todo. Primero vino la encerrona mediática en Noticias Caracol y Blue Radio, donde intentaron instalar etiquetas y generar una imagen negativa frente a millones de personas. Después apareció el escándalo del supuesto escolta infiltrado durante la gira en Antioquia, encendiendo alarmas sobre la seguridad y aumentando aún más la tensión política alrededor de la campaña.
Y luego llegó el episodio más doloroso, el asesinato del coordinador político en el Meta junto a su acompañante, una noticia que sacudió a muchas personas y que recordó los momentos más difíciles que ha vivido la política colombiana. Pero incluso en medio de todo eso, los ataques continuaron. Desde otros sectores políticos llegaron burlas, críticas y frases dirigidas más al espectáculo mediático que al debate de ideas. Comentarios sobre el chaleco antibalas, sobre el atril y hasta intentos de usar emocionalmente ciertos temas para golpear públicamente la campaña. Pero mientras todo eso ocurría en televisión, en redes y en los titulares, en las calles estaba pasando otra cosa completamente diferente. Las tarimas en Itagüí, Envigado y Sabaneta terminaron llenas a reventar, y lo mismo ocurrió en la gira por el Valle del Cauca, donde recorrió pueblos y corregimientos, realizando múltiples eventos masivos en un solo día. Las imágenes mostraban caravanas, plazas llenas y personas esperando durante horas para verlo llegar. A eso se sumó la más reciente encuesta de Atlas Intel, que mostró un crecimiento importante y un escenario mucho más competitivo de lo que muchos imaginaban hace apenas unas semanas. Y ahí es donde nace la gran preocupación para sus rivales, porque cuando una campaña logra convertir ataques en impulso político, el panorama cambia completamente. Hoy ya no se puede hablar solamente de una candidatura polémica. Se está convirtiendo en un fenómeno político que empieza a conectar con sectores cada vez más amplios del país. Y aunque faltan muchos meses para que llegue el momento decisivo, algo parece estar claro. Cada intento por frenarlo ha terminado dándole todavía más visibilidad y más fuerza. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que todos estos ataques realmente lo están afectando o sienten que están provocando exactamente el efecto contrario? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este análisis, suscríbanse al canal, dejen su like y compartan este video para que más personas puedan conocer todo lo que realmente está pasando detrás de esta semana política que ha sacudido al país.